Imagina haberlo dado todo por una marca, haber ganado medallas, roto récords, ser la mejor en tu disciplina, y que, al decidir ser madre, esa misma marca te dé la espalda. Esto no es solo la historia de una atleta. Es la historia de una mujer que desafió al sistema, cambió las reglas y creó un legado mucho más grande que cualquier medalla. Esta es la historia de Allyson Felix. Allyson Felix, la atleta que tuvo que ocultar su embarazo, la historia que cambió el deporte para siempre. Allyson Felix ha sido una de las velocistas más icónicas de todos los tiempos. Con su velocidad y determinación, se convirtió en una de las mujeres más laureadas en la historia del atletismo olímpico. Pero en 2018, su vida dio un giro inesperado, decidió ser madre. Sin embargo, en lugar de compartir su felicidad, tuvo que ocultarlo, no por miedo a perder una carrera, sino por miedo a perder su sustento. Nike, la marca con la que había trabajado por años, le redujo un 70% su contrato tras anunciar su embarazo y, además, se reservaba el derecho de rescindirlo si su rendimiento bajaba después del parto. No es nada personal, son solo negocios, le dijeron. Pero Allyson no se quedó en silencio. En una carta abierta al mundo, denunció la discriminación que sufrían las mujeres atletas que querían ser madres. Su testimonio sacudió al mundo del deporte y obligó a Nike a cambiar sus políticas. Recibió una carta oficial de la empresa asegurando que modificarían los contratos para proteger a las atletas embarazadas. Pero el daño ya estaba hecho. Allyson decidió que no necesitaba a Nike. Iba a crear su propio camino. Después de dar a luz y recuperarse, Allyson volvió a las pistas. Pero esta vez, algo era diferente. En 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Allyson no llevaba unas zapatillas de Nike, ni de Adidas, ni de Puma. Llevaba unas zapatillas de su propia marca, 6. Y ese día, al ganar su 11ª medalla olímpica, se convirtió en la atleta estadounidense más laureada de la historia. Pero su victoria no solo fue en la pista. Con su lucha, Allyson logró que no solo Nike, sino muchas otras marcas revisaran sus políticas hacia las mujeres embarazadas. Y no se detuvo ahí. Creó un fondo de $200.000 para ayudar a atletas que, como ella, quieren ser madres sin tener que sacrificar su carrera. Antes de competir en Tokio, Allyson escribió una carta a su hija, para que cuando creciera, entendiera la lucha que había vivido. Cuando me veas en la pista, espero que entiendas mi lucha. Como atleta a la que dijeron que era demasiado mayor. Como mujer, a la que dijeron que conociera su lugar. Como madre, que no estaba segura de si viviría para criar a su hija. Allyson Felix nos enseñó que ser madre no es un obstáculo, que el talento no desaparece con la maternidad, y que la verdadera grandeza no se mide en medallas, sino en el impacto que dejamos en el mundo. Su historia es la prueba de que a veces, los sueños se cumplen, y al hacerlo, inspiramos a los demás con nuestro ejemplo. ¿Qué opinas de la historia de Allyson Felix? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias inspiradoras.